terminar lo de complicaciones crónicas, sobre todo tratando lo que es la neuropatía y el pie diabético, que es una complicación frecuente de ver, que es una complicación que termina muchas veces discapacitando al paciente porque termina con algún grado de amputación o de alteración del apoyo que termina generando una serie de inconvenientes al paciente. Así que, ¿dónde está? Así que la complicación más común que tenemos en los pacientes diabéticos es la neuropatía. Se dice que si uno hiciera una electromiografía a todos los pacientes diabéticos de más de 20 años de evolución, cerca del 80% tendrían neuropatía. Y si hacemos una biopsia de los nervios periféricos en un paciente, bueno, en un paciente que obitó por la diabetes, seguramente vamos a encontrar en el 100% algún grado de afectación. Doctora, Eh, no sí, está compartiendo el power. sí, estoy en eso, Ah, estoy en eso, disculpa, perdón. tranquilo. Ahí parece que está. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora sí. Sí, bien. Entonces, creo que la semana pasada habíamos hablado hasta de la retinopatía y ahí creo que quedamos, ¿verdad? Algo creo que hablamos de pie. Entonces, como les dije, la neuropatía periférica es la más frecuente. Si hacen necropsia van a encontrar que todos tienen algún deterioro en la parte nerviosa periférica. Entonces es obligación buscarla siempre. ¿Cómo la vamos a buscar? Primero, interrogando, porque estos pacientes pueden manifestar molestias de diferentes maneras, o sea, como que sienten adormecimientos, calambres, pinchazos, hormigueos, o que cuando se acuestan a dormir a la noche les molesta la sábana, les duele el segmento afectado, digamos, que generalmente son los miembros inferiores. Entonces, el interrogatorio es importante. En el pie tenemos que mirar, porque el pie neuropático suele tener atrofias musculares, entonces se van a ir notando los tendones extensores, porque hay atrofia de los lumbricales e interóseos, se van a ir notando las cabezas de los metatarsianos, y en esas zonas van a ir generando hiperapoyo, y por lo tanto van a aparecer callosidades o hiperkeratosis. Y después, con tres cositas bastante sencillas, nosotros podemos diagnosticar la neuropatía diabética. Sensibilidad algésica y de protección, que lo ideal sería tener el monofilamento, que es un nylon que está montado en una base, y con eso uno genera un pinchazo, generando que el filamento se doble, digamos. Estos filamentos nos dan una fuerza de 10 gramos por superficie, por milímetro cúbico sería. Y lo que se hace es tocar el pulpejo del quinto dedo, el pulpejo del quinto dedo y una parte de la región anterior del pie, digamos, sobre la barra metatarsal. Con eso, si el paciente siente, decimos que tiene la sensibilidad de protección conservada. Si no lo siente, significa que este paciente puede, qué sé yo, tener una piedra en el zapato, o le puede picar un insecto, o tener alguna lesión y él no se va a dar cuenta. O le puede comprimir el zapato y le genera una ampolla, por ejemplo, y no se da cuenta, ¿no? El filamento. Si ustedes quieren, pueden hacer con más minuciosidad, pero con 3 puntos que busquen para ver si siente o no siente es suficiente. La otra cosa es el diapasón. El de 124 es el que piden, hercios, pero el de 256 puede servir. Y vamos a apoyar el diapasón inmediatamente por detrás de la uña del dedo gordo del pie, para hacer un examen, digamos, acotado. Siempre hay que mostrarle primero si lo siente en el dedo, si siente la vibración, y posteriormente se le hace la prueba en el dedo gordo del pie. Y buscar los reflejos
patelar y aquiliano. El primero que desaparece es el aquiliano. Entonces, si tenemos un síntoma, calambre, dolor, parestesia, y un signo, está hecho el diagnóstico. Generalmente vamos a tener una polineuropatía distal y simétrica, que puede ser sensitiva, o sea, el paciente tiene hipoestesia y tiene hiperalgesia, entonces no siente los traumatismos, pero sí resulta que siente un dolor que no existe, que no tiene... la parte motora se va a notar por la ausencia de los reflejos en primer lugar, y segundo porque van a ir apareciendo las atrofias de los músculos y las posiciones viciosas, que digamos, son muy notorias. Digamos, luego de unos años uno ve que los pacientes diabéticos caminan con una marcha que no es normal. Las mononeuropatías creo que las mencioné, pero son mononeuropatías de comienzo de enfermedad, habitualmente aparecen cuando se diagnostica la enfermedad, entonces una parálisis facial, una radiculalgia intercostal, esas son las cosas que pueden ocurrir. Y las lesiones proximales que involucran la cadera, la región femorocrural o la región escapular, también aparecen en el diagnóstico de la enfermedad y con el control glucémico se normaliza, a diferencia de estas otras que no se normalizan. Dentro de las lesiones gastrointestinales, recuerden la gastroparesia, el paciente va a tener síntomas de hipoglucemia postprandial. La diarrea nocturna es más bien una incontinencia fecal. Los síntomas cardiovasculares son muy importantes, nosotros lo buscamos tomándole la presión en diferentes posiciones al individuo, haciéndole un electrocardiograma y controlándole la frecuencia cardíaca de reposo y luego de hacer determinadas pruebas. Les había dicho que son las pruebas de Ewing y que consisten en hacerle al paciente que haga una apnea posinspiratoria, que haga maniobra valsalva y ver si la frecuencia cardíaca se modifica con esas acciones. En un paciente que tiene denervación cardíaca hay una taquicardia inapropiada de reposo que no se modifica con esas maniobras. La vejiga neurogénica, dentro de los genitourinarios, aparece mucho tiempo después, generalmente 20 y pico de años, y el paciente lo que tiene es una vejiga pléjica, digamos, que alberga gran cantidad de orina antes de que por rebosamiento comience a orinar. El problema de esta vejiga neurogénica es una, que favorece las infecciones urinarias, dos, que es una causa de obstrucción urinaria, por lo tanto contribuye al empeoramiento de una nefropatía diabética, por lo tanto hay que saber diagnosticarla. Suele preguntársele al paciente, por ejemplo, si se levanta a orinar durante la noche. El paciente que no se levanta a orinar durante la noche y que lo hacía antes, probablemente esté teniendo una vejiga neurogénica. La disfunción eréctil, muy, muy común de ver en los pacientes diabéticos, que ellos no lo van a manifestar de primera, pero uno cuando el paciente viene por otros síntomas y le interroga y hace el interrogatorio, debe considerar el interrogatorio acerca de la disfunción eréctil o de la dispareunia en la mujer, para tratar de, uno, educarlos y segundo, explicarles las posibilidades terapéuticas. La artropatía de Charcot, creo que se las mostré. El Charcot es un trastorno neurovascular, porque lo que tenemos es una vasodilatación del miembro afectado con apertura de shunt arteriovenosos en los mismos, en donde tenemos un hiperflujo entonces, y eso me va a llevar a un aumento de la reabsorción ósea de los huesos del miembro afectado. Después, posteriormente, deformidad del pie, fracturas, posiciones viciosas y muchas veces úlceras neuropáticas. Entonces, acá ven ustedes la diferencia entre lo que es el pie normal y el pie de Charcot que tiene este paciente. Inicialmente uno piensa que probablemente esté infectado porque esto está rojo, está caliente, pero el paciente no manifiesta ningún tipo de dolor y cuando uno le saca un laboratorio, no encuentra ningún marcador de infección en el laboratorio. Por lo tanto, al tener un Charcot, uno debe considerar, diagnosticar primero, fíjense la diferencia de apoyo entre un pie y el otro, la deformidad, que se suele decirla como deformidad en banana por esta caída de toda la parte interna del pie,
y después hay que hacerle una radiografía para ver las deformidades que hay. Hecho el diagnóstico de Charcot, este paciente habitualmente no tiene ningún tipo de dolor, tiene ya una anestesia en el pie, entonces él no siente ni dolor ni no siente molestia. Entonces lo que hay que hacer es actuar rápidamente, evitar el apoyo, dejar al pie en reposo, darle un adecuado control glucémico y usar zapatos especiales para evitar que siga la deformidad. Algunos utilizan con resultados no variables en realidad los bifosfonatos, que son fármacos para disminuir la reabsorción ósea en los huesos, porque acá lo que hay es reabsorción, pero digamos no todos apoyan el uso del mismo. Entonces, ya habíamos hablado de que ante un diagnóstico de neuropatía diabética uno debe considerar que si hay síntomas, o sea, si hay dolor básicamente, uno puede tratarlo con algunos antiepilépticos, por ejemplo la carbamazepina, antidepresivos como la amitriptilina, que son antidepresivos tricíclicos, pero también podemos usar algunos antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. El que está aprobado actualmente para el uso en la neuropatía diabética es la duloxetina en dosis de 60 miligramos por día. Siguiendo con eso, podemos utilizar para calmar el dolor el gabapentin, que es un antiepiléptico, o la pregabalina, en dosis para la pregabalina, que es la que más aprobada está, de 150 miligramos día de inicio de tratamiento. Después uno puede seguir aumentando. Y lo que se utiliza como medicación etiológica, por decirlo así, de la neuropatía diabética es el ácido tióxico, o también lo pueden encontrar como ácido alfa-lipoico, que en realidad es un fármaco que lo que hace es captar radicales libres. Entonces, combatiría el estrés oxidativo que existe en el nervio de los pacientes que tienen esta alteración. El ácido tióxico se usa en dosis de 600 a 1800 miligramos por día. Bueno, y aquí creo que era donde quedamos. El pie diabético es esa particularidad de presentar lesiones que tienen los pies de los diabéticos relacionadas con la enfermedad en sí y las alteraciones que genera a lo largo del tiempo. Entonces lo que ustedes van a ver que la gran mayoría de los pacientes con pie diabético, o sea, con una lesión en el pie, van a tener neuropatía. Es la causa más común de lesión en el pie en el diabético y de amputación, de hecho, del pie, la neuropatía. Gran parte de los mismos pueden tener alteración vascular y de hecho muchas veces tienen las dos cosas, tienen neuropatía y tienen una arteriopatía. La alteración ortopédica, la alteración del apoyo. Estos pacientes, como les dije, por la misma insensibilidad van teniendo posturas anormales y van generando deformidad, zonas de hiperapoyo que van a ser las que se pueden ulcerar. Claramente la presencia de una infección no necesariamente tiene que ser bacteriana, puede ser micótica, pueden, digamos, generar la primera ulceración a nivel de la piel del pie y a partir de ahí se inicia o avanza, digamos, o se sobreinfecta la lesión. Y bueno, se pone lo de educación porque el paciente diabético debe estar educado desde el comienzo en el cuidado de su piel, justamente para higiene adecuada, para calzado adecuado, para uso de medias en forma adecuada, manejo de las lesiones ni bien comienzan, para evitar llegar a problemas tan serios como la amputación del pie. Entonces, ¿quiénes son los que van a desarrollar úlceras en los pies? Sin duda los que tienen neuropatía, los que tienen enfermedad vascular, los que tienen deformidades como dedo en martillo, pie cabo, pie plano, juanetes, deformidades en la piel como callos y engrosamiento de las uñas, y el que ha tenido anteriormente una úlcera o una infección. Entonces, hay diferentes maneras de considerar o de controlar un pie. Esta que yo les he puesto acá es la que está en una guía que les puse ahí del Ministerio de Salud de la Nación del año 2016.
pero es la que utiliza la Asociación Americana de Diabetes también, en donde fíjense, nos divide, nos pone el cuadrito con colores incluso para que tengamos en cuenta, de acuerdo a los colores del semáforo, el nivel de gravedad. Entonces, si en riesgo es el paciente que está completamente normal en el examen de pie, se tiene que hacer un examen exhaustivo una vez por año. Y hay que educarlo. Riesgo leve sería el paciente que tiene neuropatía. Acuérdense que dijimos un síntoma y un signo. Entonces, hecho el diagnóstico, descartamos que no tenga déficit de pulso ni ninguna deformidad. Y estos pacientes necesitan ya examinar cada 6 meses con o sea, y hay que educar y muchas veces mandarle al paciente a podólogo o hacerle una educación podológica adecuada. Ya el riesgo moderado es cuando tienen 2 alteraciones básicas, neuropatía y vasculopatía, neuropatía y trastorno del deformado del pie, etc. Estos pacientes tienen que verse cada 3 meses, revisión completa del pie, ¿no? Toman los pulsos, la sensibilidad, todo. Y el que tiene riesgo severo es el paciente que ya ha tenido una amputación o una úlcera previa y hay que revisarlo una vez por mes. Entonces, es de buena práctica que la primera vez que uno va a un paciente diabético ya le pida, siéntese en la cama y descálcese, porque él sabe a partir de esa primera consulta que el doctor le pide que se descalce, entonces ya eso solo hace que tenga más cuidado con el pie. Y después con la instrucción que nosotros le damos, contribuye. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo, ¿qué debemos hacer? Fíjense, enseñar acerca de la higiene del pie. Lavar con agua y jabón, secar bien en la zona interdigital y no aplicar en lo posible ninguna otra cosa, ¿no? Si el paciente transpira mucho el pie, se le suele aconsejar, por ejemplo, que se pase alcohol, que eso disminuye la transpiración. Y si va a ponerse talco, por ejemplo, después tiene que asegurarse de higienizarlo bien, porque a veces el talco, al quedar húmedo, macera la piel y empeora las cosas. Calzado adecuado. También se les enseña, por ejemplo, que si van a comprar calzado, sea un calzado ancho, que no tenga punta, que no tenga taco exagerado, que entre perfectamente el pie y considerar que a salir a hacer las compras de tarde, de manera tal de que a esa hora el pie ya está un poquito más hinchado, entonces permite que uno compre un zapato que va a entrar bien en todo momento. Evitar traumas, entonces le enseñamos que no use tijeras para cortarse las uñas, que no se queme con estufas por ahí en la época de invierno que ponen cerca de los pies, que vigile, que revise su pie todos los días para evitar o para detectar precozmente alguna lesión. Se desaconseja el hábito tabáquico y hay que enseñarles qué hacer cuando aparecen las lesiones. O sea, aparece una lesión, higiene adecuada, agua, jabón, secar, tapar con una gasa y consultar al médico. Eso es lo que debería hacer. En los pacientes de bueno, y después está lo que uno tiene, es lo que le decía, esto uno lo tiene en forma de folletos, en forma de videitos que les puede pasar a los pacientes para que aprendan, para que pasarle estas instrucciones. Existen muchas formas de clasificar, hay por lo menos 3 de clasificar al pie diabético y a la aparición de las lesiones. La que en general yo uso y les doy a ustedes la clasificación de Wagner. Pero también hay otras clasificaciones que tienen en cuenta el grado de isquemia, el grado de neuropatía y el grado de infección. Bueno, yo prefiero seguir usando la de Wagner porque me da bastante pauta de cómo actuar. Entonces, la clasificación de Wagner va de 0 a 5 y me habla del el grado 0, que es el pie de riesgo. Es el paciente que tuvo una úlcera previa y que ahora tal vez tenga callos o alguna deformidad en el pie, ¿no? O que tuvo una amputación previa, pero en este momento está sin heridas, ¿no? El grado 1 es cuando hay una úlcera superficial, generalmente involucra piel, celular subcutáneo y no avanza más, y es la única que puede hacerse tratamiento en forma ambulatoria, por lo menos de inicio.
Ya el grado 2, en donde tenemos una celulitis más profunda, donde tenemos una infección que puede llegar a los tendones, este paciente ya tiene que internarse. La diferencia entre el grado 2 y grado 3 está hecho por la afectación ósea. Entonces, tal vez la lesión sea muy parecida, pero la profundidad es la que cambia. Un Wagner grado 3 llega a hueso. Esa es la gran diferencia. Y a veces no es que vemos el hueso visible, sino que cuando hacemos el examen de la úlcera, tenemos que introducir un estilete o una sondita canalada en el orificio de la úlcera y ver si en el fondo tocamos hueso. Si tocamos hueso, es grado 3. Si no tocamos hueso, es grado 2. Y el grado 4 y 5 ya son las gangrenas. Ya cuando viene un pie que viene con una zona gangrena localizada, entonces el pie ya está maloliente, el pie esta zona ya está fría, violácea, puede tener o no dolor el paciente, y el grado 5 cuando ya está todo el pie con una gangrena. En este caso, fíjense, nos está mostrando, es un grafiquito que nos muestra las zonas que el 0 es un pie de alto riesgo, pudo haber tenido una amputación previa, pero ahora está sano, úlcera superficial, y así profunda con afectación hacia el 3 y las gangrenas localizadas. Esto uno diría, bueno, solo en los diabéticos, no. Nosotros estos días estamos viendo en el hospital un paciente que hizo una lepra lepромatosa y vino con un mal perforante plantar, que es justamente eso. En esta zona de lesión, la cabeza del primer metatarsiano, es por el hecho de que ese es el hueso que más apoya directamente sobre el suelo, digamos, y la almohadilla se va reduciendo, digamos, hasta que llega un momento en donde se expulsera. Aquí ven ustedes algunas imágenes de pie diabético. Esto, por ejemplo, es un pie de Charcot con una úlcera neuropática basal. O sea, las úlceras en general las vamos a dividir en úlceras neuropáticas y úlceras isquémicas serían. Y muchas son de hecho combinadas o neuroisquémicas. Las úlceras neuropáticas tienen este aspecto. Son úlceras generalmente de tamaño bastante grande, que tienen una hiperkeratosis alrededor y que tienen mucha secreción porque la vasculatura no está comprometida. Acá lo mismo, fíjense que tenemos esta zona hiperqueratósica y bueno, y se nota que hay, digamos, almacenamiento de la piel por la secreción que viene de adentro. Esta también es una úlcera en un pie que claramente tiene deformidades articulares. Fíjense el dedo del martillo con un callo acá, el hallux comprometido y la úlcera, que aquí no se alcanza a ver bien si los bordes son hiperqueratósicos o no. Estos pacientes uno diría, ¿cómo camina con esto? Y bueno, no siente absolutamente nada, puede caminar con esto. Y esta es la úlcera isquémica. Como ustedes ven, el pie está pálido, con este marmolado, digamos. Cuando uno lo toca está frío. Los bordes de la herida, de la lesión, son finitos, la piel está atrófica y aquí esta úlcera ya está curada, pero suelen tener un fondo necrótico, o sea, una plaquita necrótica. Y aquí esto ya es una combinación, porque fíjense, uñas engrosadas, aquí tenemos una lesión gangrenosa de parte del segundo dedo, pero tenemos, bueno, la piel fina con escamación, pero aquí ya tenemos una celulitis agregada. Este es un pie Wagner grado 4. Este es un pie Wagner tal vez grado 2 o 3. Esto es una lesión grave por el hecho de que está en la articulación. Aquí seguramente había un callo por mala posición, o sea, por dedo en martillo, y eso se generó que se ulcere, y en este momento esta hendidura que se ve acá es una extracción de la cápsula articular. Esto seguramente está en contacto con hueso, así que se debe considerar que es un Wagner 3. Esto es una úlcera neuropática. Fíjense que acá tenemos hueso expuesto en varias cabezas de metatarsiano.
Cuando vemos la radiografía, aquí tenemos hueso lisado, fracturas que uno diría, bueno, este pie se va a la muerte, digamos, va a la amputación. Bueno, en este caso, este pie se salvó con intervención quirúrgica. Hubo que hacer, acá como ven ustedes, la celulitis que compromete los dedos, y el antepié. Bueno, a este paciente le hicieron debridamiento con drenajes de goma que pasaban de arriba a abajo del pie en 2 o 3 de estos segmentos infectados, y él pudo lograr mantener su pie. Entonces, ¿cómo manejamos de acuerdo a la clasificación de Wagner el pie diabético? Grado 0, dijimos que era el pie de riesgo, el que tenía lesiones preulcerosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya tuvo una úlcera previa y se curó, que tiene el martillo, que tiene juanete, que tiene callos, que puede tener neuropatía, que puede tener los pulsos disminuidos, pero no tiene herida. En este caso, lo que hay que hacer es tratar los callos adecuadamente. En general, no se recomienda colocar ninguna sustancia ácida de ese tipo, el ácido salicílico que se coloca para los callos. Se tienen que tratar podológicamente con ablandamiento, con agua tibia y lima. No se debe hacer otro tipo de intervención. Hay que enseñarle acerca del zapato, hay que trabajar sobre los factores de riesgo, entonces sobre el peso, sobre la dislipemia, el tabaco, y hay que intentar un buen control metabólico. Este paciente se sigue mirando los pies en cada visita, educándolo, y una vez por año hay que hacerle un examen completo anual, que involucra todo el examen neurológico que les mencioné recién, y mínimamente un Doppler arterial de miembro inferior. El grado 1 es la úlcera superficial. Aquí tenemos una úlcera que apenas está en el celular subcutáneo, que generalmente suele sentar ahí, la región predilecta es el primer metatarsiano, y son pacientes que hay que ver si no tienen neuropatía, si no tienen enfermedad vascular. Hay que hacer un debridamiento y un cultivo de la lesión, y por ahora la recomendación es curar con solución fisiológica, cubrir con gasa, indicar un antibiótico por vía oral, evitar el apoyo, porque el apoyo empeora la lesión, y pedir una radiografía como normativa para ver si es que no hay una lesión mayor. Entonces, esto es el Wagner grado 1. El Wagner grado 2, ya tenemos una úlcera que está llegando a tendones o a ligamentos. Este paciente debe internarse. La internación es para hemocultivar, cultivar la úlcera, hacer un debridamiento intensivo y precoz, o sea, el paciente ingrese y ya se debe solicitar la interconsulta para el debridamiento de la lesión. Obviamente hay que cultivar el material que se obtiene, y puede ser de utilidad pedirle hemocultivos. Hay que hacer antibióticos por vía endovenosa, en dosis altas, porque debemos considerar que son pacientes que tienen una alteración vascular y probablemente no tengamos un buen flujo para que lleguen los antibióticos a buena cantidad. Entonces, dosis altas. Dosis alta, ¿a qué me refiero? Si usamos ampisulactam, por ejemplo, tenemos que usar 12 gramos día, no 6 como se usa de manera estándar. Y así sucesivamente. Vamos a usar 800 miligramos de ciprofloxacina asociado a otro antibiótico, nunca como monoterapia, y bueno, dosis máxima. Este paciente tiene que quedar internado, tiene que estudiarse la parte vascular, y obviamente si aparece alguna alteración, una vez curada la infección hay que mandar a revascularizarlo si es que es factible la revascularización. Se debe evitar el apoyo para que la lesión cicatrice, y es importante, que no está puesto acá, el control glucémico para contribuir a la cicatrización de la herida. El grado 3, el paciente ya entra con hueso lastimado, por lo tanto el paciente ya viene con más compromiso del estado general, no necesariamente tienen que ser grandes lesiones, ¿no? En este caso del paciente ese que yo les había comentado hace un ratito del mal perforante plantar por neuropatía por lepra, el paciente tiene toda la cabeza del metatarsiano desplegada, o sea, está infectado el huesito.
El señor camina sin ningún problema, lo único que él siente es que sale el olorcito feo de su herida. Así que se le hizo, no, quedó para la semana que viene la biopsia de su hueso para confirmar el germen y demás, y empezar el tratamiento. Bueno, entonces un Wagner grado 3 se interna, se hemocultiva, se toma cultivo de la lesión, se debrida extensamente, se tiene que dejar la herida limpia, y ahí ustedes van a ver que hay muchas maneras de debridar la herida. La que nosotros hacemos es el ingreso rápido al quirófano, en donde se saca hasta tejido sano. Hay en otros lugares, por ejemplo, los ingleses, los británicos, suelen usar las larvas de una mosca que la cultivan de manera séptica, que son larvas necrobiontófagas, digamos, entonces se le colocan apósitos con los huevitos sobre la lesión, y en el lapso de 48 a 72 horas las larvas nacen y consumen, digamos, todo el tejido necrótico. Después se retira el parche, se lava la herida y ya tenemos una herida que está debridada. Nosotros acá ni tenemos las larvas ni lo usamos. Pero bueno, funciona, está descrito. Antibiótico entonces por vía parenteral, debridamiento quirúrgico. Y el grado 4 y el grado 5 ya tenemos gangrena, por lo tanto hay que evaluar la viabilidad del miembro. Para eso se tiene que hacer evaluar la parte vascular con un Doppler, con una arteriografía, y decidir a qué nivel se va a amputar. Habitualmente estos pacientes, digamos, la recomendación es que la primera amputación sea infrapatelar, o sea, por debajo de la rodilla, debido a que si se amputa más distal, no tenemos capacidad de buena cicatrización porque no tenemos buen flujo sanguíneo, y además no tenemos después posibilidad de adaptar una prótesis en forma adecuada. Entonces, la más práctica sería la infrapatelar de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al problema del paciente, ¿no? Y lo que sí uno debe considerar, el diabético es una paciente particular, que las alteraciones vasculares, arteriopatía periférica que tiene un diabético, particularmente es más periférica, es de vasos más pequeños y por lo tanto muchas veces es no revascularizable. Entonces, hay que hacer la evaluación y hay que ver lo que se tiene. Si hay una vasculopatía severa por debajo de la apoplitia, probablemente no tengamos opción de revascularizar y ese miembro tenga que amputarse. Por eso es que hay que evitar las lesiones y hay que hacer todo precoz en diabetes, hay que diagnosticar antes, cosa de evitar llegar a esta situación. Bueno, con eso terminamos lo de pie. ¿Tienen alguna pregunta de complicaciones crónicas? Bueno, no tienen preguntas. Vamos a tratar de, o sea, para tratar o controlar esta complicación de los pacientes diabéticos, tenemos que considerar tener equipo. Nunca puede hacer el médico todas estas cosas porque si no va a pasarse todo el día o toda la mañana en el hospital con 1 o 2 pacientes. Entonces, equipo significa tener un enfermero que pueda hacer previamente ya el control de signos vitales y el examen del pie. En el hospital, la que hace examen del pie es la enfermera. Ella le hace filamento, le hace el diapasón, le toma los reflejos, se fija cómo están, si tiene lesiones o no, y entonces ya cuando viene al médico ya viene con las medidas de pie hechas, es un tema ya solucionado. Y es bueno tener la enfermera y que la enfermera revise, le haga descalzar al paciente. Nosotros también en nuestro consultorio, no digo que para hacer un examen exhaustivo, sino para que el paciente sepa que nosotros estamos prestando atención a su pie, pedirle que se descalce. Lo miramos, vemos, no tiene lesión, no tiene
intertrigo micótico, listo, se calza de vuelta. Y de acuerdo a las características del pie, le hacemos todos los otros estudios de acuerdo a la gravedad. Cuando la lesión llega, es muy difícil no sabemos, o sea, lo que yo le digo siempre, por lo menos a los pacientes diabéticos con heridas en los pies, que tal vez él se acuerde el día que empezó y cómo fue, pero no sabemos cómo va a terminar. Ni siquiera si va a poder conservar su miembro. Entonces, es importante la educación previa, es importante chequear que el paciente cumpla lo que uno le indica para evitar llegar a esta complicación. Bueno, tenemos que hablar de las urgencias, de las complicaciones agudas en diabetes. Y si ustedes me dicen quién de estas tres es la más común, y la más común son las hipoglucemias. Las hipoglucemias son las más comunes como efecto del tratamiento. La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar complican a veces a los pacientes, digamos, pero con mucha menor frecuencia. Se dice que la cetoacidosis se ve predominantemente en diabéticos tipo 1, que el estado hiperosmolar predominantemente en diabéticos tipo 2, pero lo cierto es que hay diabéticos tipo 2 que pueden debutar con una cetoacidosis diabética y hay diabéticos tipo 1 que pueden llegar a ser un estado hiperosmolar. Así que no son cosas concluyentes. Las dos situaciones hiperglucémicas son emergencias médicas. Requieren entonces un tratamiento, un diagnóstico rápido, una historia clínica rápida y cuidadosa, donde hacemos especial hincapié en el estado mental, en la presencia de una vía aérea permeable, en el estado cardiovascular, me estoy refiriendo a esto a la presión arterial y a la diuresis con la que viene. Entonces, generalmente vienen hipotensos, a veces poliúricos, pero a veces ya están tan deshidratados que vienen olivúricos. Ver si es que está con fiebre, si se puede localizar la infección y digamos, evaluar el estado intravascular. Se tiene que pedir inmediatamente estudios de laboratorio e iniciar sin demora el tratamiento. Las dos situaciones son situaciones que tienen la deshidratación como un elemento común. Y acá en este cuadrito ustedes voy a intentar mostrarles qué es lo que pasa. Cuando tenemos una elevación de la glucemia, vamos a tener una serie de problemas en nuestro organismo. Entonces, la elevación de la glucemia se va a deber a que hay algún déficit en la secreción o en la insulinemia del paciente que nos va a llevar a la hiperglucemia. La hiperglucemia va acompañada habitualmente de aumentos de hormonas de contrarregulación, o sea que serían hormonas antiinsulina. Esas hormonas son el cortisol, el glucagón, la adrenalina y la hormona de crecimiento. Lo primero que se activa es glucagón y adrenalina, o sea, sistema nervioso simpático que estimula la secreción de glucagón, que estimula la gluconeogénesis hepática. Posteriormente, empieza a haber una mayor liberación de cortisol en las horas siguientes. El cortisol genera proteólisis, entonces destrucción del tejido muscular, y aporta aminoácidos al hígado para hacer neoglucogénesis. Y bueno, contrarresta la acción hipoglucemiante de la insulina a nivel periférico. Y en tercer lugar, dijimos la hormona de crecimiento que se establece varias horas después y que en realidad no va a aportar más cosas que las que mencioné hasta ahora. Las tres que importan, como les dije, son glucagón, adrenalina, o sea, sistema nervioso simpático, y el cortisol. En cualquiera de las dos situaciones vamos a tener aumento de hormonas de contrarregulación. En la cetoacidosis diabética, uno considera que hay una deficiencia absoluta de insulina o casi absoluta. Y acuérdense que en el tejido adiposo hay una lipasa que está inhibida en forma permanente por la insulina. Cuando no hay insulina, comienza a haber lipólisis de manera exagerada, empieza a haber liberación de ácidos grasos libres a la circulación, y esos van al hígado, donde entran en la beta-oxidación generando cuerpos cetónicos. Y obviamente son los responsables de la cetoacidosis.
Los cuerpos cetónicos que tenemos son, o sea, que se forman, son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. En realidad, el que se fabrica en mayor cantidad es el beta-hidroxibutirato. Se transforma este en la periferia en las dos anteriores, en las dos que les mencioné, acetoacetato y acetona. Y son los que van a dar ese olor a manzana agria que por ahí tienen los pacientes que están en cetoacidosis. Entonces, esta gran elevación de ácidos grasos libres va al hígado, genera cuerpos cetónicos en una síntesis totalmente exagerada que nos va a llevar a que el paciente tenga acidosis metabólica por el aumento de estos cetoácidos. Y bueno, lógicamente va a haber una hiperlipemia, pero nadie va a pedir una trigliceridemia en un paciente que está en cetoacidosis, tenemos que hacer otras cosas. Entonces, ante la deficiencia absoluta de insulina, se activa la lipasa del tejido adiposo, me libera ácidos grasos libres, van al hígado que me generan cetoácidos responsables de la cetoacidosis, y por otro lado, el aumento de las hormonas de contrarregulación me generan, por un lado, el glucagón, que es hiperglucemiante, que genera gluconeogénesis, y por otro lado, el cortisol, que me aporta aminoácidos para hacer neoglucogénesis. Esos mantienen la hiperglucemia. La hiperglucemia actúa como un diurético osmótico, entonces genera glucosuria con gran pérdida de agua libre. Por lo tanto, el paciente se va deshidratando y puede llegar a tener un deterioro en la función renal. El deterioro renal se va a ver más que nada en el síndrome hiperosmolar, porque la diferencia con la cetoacidosis es que el paciente con cetoacidosis viene enseguida por la acidosis. El paciente que no tiene acidosis y que tiene alguito de insulina dando vuelta, no tiene cetogénesis, pero las hormonas de contrarregulación están actuando, generan hiperglucemia, la hiperglucemia me genera diuresis osmótica, poliuria y deshidratación, pero el paciente no consulta enseguida porque no tiene la sintomatología de la acidosis. Y llega en un estado de extensa deshidratación con un síndrome hiperosmolar que le genera una serie de alteraciones. Con respecto a la cetoacidosis, podemos decir que es una tríada. El paciente tiene deshidratación, tiene hiperglucemia y acidosis. Y uno diría, bueno, y si yo no tengo para hacerle un estado ácido base en el hospital, ¿puedo hacer diagnóstico? Se puede hacer, porque lo que nosotros tenemos que constatar la deshidratación por signos clínicos. La hiperglucemia se puede constatar por tiras reactivas que usan la glucemia capilar. Y la cetonemia la podemos medir también por tiras reactivas en sangre capilar o la podemos medir en la orina con la tirita de orina. Entonces, si nosotros no tuviéramos el ácido base, pero el paciente está deshidratado hiperglucémico y con cuerpos cetónicos y glucosuria positivo, vamos a asumir que lo que el paciente tiene es una cetoacidosis y debemos iniciar rápidamente la corrección de esta situación. Fíjense que anteriormente se hablaba de coma. No se dice más coma diabético porque en cetoacidosis son muy poquitos los que están en coma. O que están inconscientes, muy, muy, muy pocos. Los que están con algún grado de trastorno del sensorio, vamos a encontrar en un porcentaje pequeño y son los que tienen generalmente una acidosis severa. Están con el pH en 6,9, cercano a 7, pero muy, muy ácido. Con las guías actuales, un paciente que está en cetoacidosis diabética debe corregirse en aproximadamente 6 a 8 horas, él tiene que salir de la descompensación. Y la mortalidad es muy, muy baja, ¿no? Pero puede haber. Entonces, ¿por qué aparece una cetoacidosis diabética? Hasta en el 30% de los casos, 20-30% es el debut, primer debut de la enfermedad, diabético tipo 1. Pero puede ocurrir en el diabético ya en tratamiento porque omite las dosis de insulina, porque está con una infección. Las dos infecciones a tener en cuenta son las respiratorias y las urinarias, porque está con alguna otra situación, ¿no? Uso de corticoides en altas dosis. Se describen también otros fármacos como los diuréticos, los betabloqueantes, los bloqueantes cálcicos. Sin duda las situaciones de estrés, entonces politraumatismo, tromboembolismo, TEP,
cirugías. Se describe que los factores psicológicos pueden desencadenar. ¿Y cuáles serían esos? Serían la pérdida de un familiar, un evento catastrófico en la vida del paciente. Esos serían los factores psicológicos. Porque después hay que ver que los pacientes vienen y dicen, doctor, ¿será que mi azúcar está alta porque yo ando con problemas familiares? Y bueno, el estrés, la emoción genera descarga de adrenalina. La adrenalina estimula la secreción de glucagón y el glucagón genera hiperglucemia. Pero eso dura un rato. No es para que permanezca siempre. Entonces, ¿el factor psicológico puede desencadenar una cetoacidosis? Sí. Endocrinopatías son aquellas hormonas, o sea, enfermedades en donde la hormona que está en exceso es antiinsulina. Entonces, el Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, son endocrinopatías que pueden cursar con, digamos que pueden generar hiperglucemia y precipitar una cetoacidosis. Entonces, lo que tenemos es una deficiencia de insulina, aumento de hormonas contrarregulación, diuresis osmótica, intensa deshidratación de los espacios intra y extracelulares. En general, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? El paciente va a estar deshidratado. Y no hace falta que yo les diga cómo diagnosticar una deshidratación, pero bueno, el signo del pliegue, la sequedad de las mucosas. En los niños es muy notorio cómo se les hunden los globos oculares y quedan con unas intensas ojeras oscuras. Y después los signos por aparatos y sistemas, ¿no? El paciente que está taquicárdico, hipotenso, me está indicando que puede estar deshidratado. Y obviamente si está en shock, los signos respiratorios, y después en el aparato urinario. ¿No? En el aparato urinario el paciente va a estar oligúrico si está severamente deshidratado. Después, yendo a los otros aparatos y sistemas, el paciente tiene una taquipnea con una percepción de disnea. Cuando ocultamos al paciente, tiene una perfecta entrada de aire bilateral sin ningún ruido patológico. Eso es acidosis metabólica hasta que se demuestre lo contrario. La otra cosa que ellos pueden sentir es dolor. La acidosis irrita las serosas. Por eso es que tenemos dolor pleurítico, dolor abdominal y muchas veces, de hecho, los pacientes vienen con un dolor abdominal que remedia un abdomen agudo quirúrgico. Diagnóstico diferencial de abdomen agudo quirúrgico es la cetoacidosis diabética. Dentro de los síntomas digestivos, la acidosis genera anorexia, genera gastroparesia, o sea, el estómago no se contrae adecuadamente. Entonces el paciente puede venir con una atonía gástrica, vomitando, y eso es otro lugar por donde se sigue deshidratando. Y dentro de lo neurológico, como les dije, tal vez venga algo somnoliento, y es muy, muy raro que venga en coma, y el paciente, si está en coma, está hace muchas horas en esta situación. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico de cetoacidosis diabética, más allá de que les dije, si nosotros no tenemos el estado de ácido base, podemos hacer igual, se hace con laboratorio. ¿No? Hiperglucemia mayor a 250, bicarbonato menor a 18, en realidad mi equivalente es litro, un pH menor a 7,3, con una presión de dióxido de carbono de 26 milímetros de mercurio menor. El anión GAP que se calcula restando a los cationes a los aniones, tiene que dar mayor a 18. ¿No? El anión GAP normal es de 10 a 12. Y es entonces la resta entre la suma del sodio más el potasio menos el cloro más el bicarbonato. ¿No? Con eso sacamos el anión GAP. En una cetoacidosis diabética, el anión GABA aumenta muchísimo porque empiezan a haber ácidos no medibles, ¿no? Y bueno, y vamos a tener cetonemia positiva con cetonuria positiva. Eso, o sea, estos primeros 3 puntos son fundamentales para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Entonces, vamos a clasificar, y con esto voy a dejar porque tengo una reunión ahora con el doctor Schneider. A la cetoacidosis, de acuerdo a los valores,
en cetoacidosis leve, moderada y severa. La leve es cuando tenemos el pH en 7.25 a 7.30. El bicarbonato está discretamente reducido, está entre 15 y 18. Hay cetonuria, hay cetonemia, hay anión gap. Esto en realidad es la brecha aniónica. La brecha aniónica es la diferencia entre el anión gap normal y el anión gap medido en el paciente. Anión gap normal dijimos 10. El del paciente puede estar 18, 20, 30, depende de la gravedad de su acidosis. Entonces, la diferencia entre eso es la brecha aniónica. El paciente está completamente lúcido. Con pH entre 7 y 7.24, el bicarbonato ya está hasta cerca de 10. El anión GAB está mucho más alterado y puede haber somnolencia. Y en la cetoacidosis severa, que cuando tenemos el pH menor a 10 y el bicarbonato, perdón, el pH menor a 7 y el bicarbonato menor a 10, vamos a tener el paciente estuporoso en coma. Cuando vamos a ver qué es lo que pierde el paciente, y esta va a ser mi última diapo de hoy, vamos a ver que el paciente con cetoacidosis diabética ha perdido, ya sea por vómitos, náuseas y acidez osmótica, 6 litros de líquido, o aproximadamente el 10% de su peso corporal. Y si vemos los iones, pierde gran cantidad de sodio, en menor medida potasio, cloro, en gran cantidad de potasio, pero también pierde fósforo, magnesio y calcio. El tratamiento que tiene que ver con estos puntos acá, 1, 2, 3, 4, los primeros 5 puntos, tiene que ver con la corrección de estos elementos. Entonces, hay que pasar líquido, que tiene que ser solución fisiológica para pasar sodio y cloro. Hay que pasar potasio, porque si ustedes recuerdan de fisiología, cuando la glucemia ingresa a la célula, lo hace acompañada de potasio, y cuando hay hiperglucemia tenemos gran cantidad de potasio en el extracelular, entonces cuando comenzamos a bajar la glucemia, comienza a entrar potasio y me genera hipocalemia, a lo que se suma la acidosis. Cuando hay acidosis, la mayor parte del potasio se traslada hacia el extracelular. Cuando comenzamos a normalizar el pH, a elevarlo, el potasio empieza a entrar a la célula de vuelta. Entonces, tanto porque descendemos la glucemia, como porque normalizamos el pH, tenemos que reponer al paciente potasio para evitar que haga una hipocalemia que termine en una arritmia fatal muchas veces. Y estos 5 puntos son los fundamentales, a lo que se le agrega después la reposición de insulina. Si con estas cosas el paciente sigue inestable, no recupera la presión, no recupera la presión arterial, la diuresis y demás, uno debería considerar que por ahí le está faltando pasarle magnesio o pasarle fósforo. Pero si no, eso es excepcionalmente. Estos se corrigen solitos las más de las veces. Bueno, la semana que viene vamos a terminar el tratamiento de estas dos situaciones y vamos a hablar de las dislipemias. Con eso vamos a estar terminando nuestro programa. Ya está puesta la fecha de la ERA para el 13, la fecha del recuperatorio está puesta para el 24 de noviembre, creo, y tienen un final que creo que es el 17 de diciembre. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Ya le subí esta clase a la plataforma, así que tienen para mirarla, y en todo caso, si quieren, la semana que viene directamente ya traen dudas para ver cómo hacemos el tratamiento de los mismos, de las dos situaciones. Dejo de compartir y nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí, ¿le puedo hacer una consulta que no es de diabetes? ¿Es de una de las primeras clases? Sí. ¿Sí? Dale. Con respecto al BCT, ¿me guío con la fórmula de Harris-Benedict o con la de la ADA? ¿Cuál nos aconseja usted? Valor calórico total.
Y yo creo que el Harris Benedict aplica para los pacientes que están internados y que requieren que hagamos cálculos. Digamos. Si no, el Harris Benedict es engorroso. Y yo creo que en el Power incluso está la forma fácil o práctica, que es por kilocalorías de acuerdo a la actividad. Con eso es la manera más fácil. El Harris Benedict es para paciente internado que está en un estado de complejidad, digamos, que requiere que hagamos cálculos específicos. Si no, las otras fórmulas por kilo, calorías por kilo de peso ideal, de acuerdo a la actividad física, funciona espectacularmente bien. Es un método práctico, está en la clase de soporte nutricional, creo que les puse cómo es el método práctico, y en la primera clase está por actividad física. Si no, es muy engorroso. ¿Y quién se acuerda la fórmula? No andamos con la fórmula todo el tiempo. Ese es para el paciente internado. Buenísimo. Muchas gracias, doctora. Listo. Nos vemos, chicos.